Bueno, muy buenos días, ¿cómo están? Estela, aquí desde Cava, Argentina, Capital Federal, barrio Parque de los Patricios, un barrio bien porteño, con una triangulación hermosa a Córdoba. A Córdoba, ¿por qué? Porque quien nos visita hoy es de Córdoba, pero está en este momento paseando por Mendoza. Así que triangulamos Capital, Córdoba y Mendoza, de donde también es Dalinda. Bueno, quiero agradecer profundamente a Dalinda que me está acompañando en este encuentro, porque ella es una conocida amiga, ha participado y ha compartido eventos, y con Gustavo, y le damos la bienvenida a Gustavo Ignacio Díaz Yancy. ¿Cómo estás, Gustavo? Encantada de que Hola, estés con nosotros. hola Estela, hola Dali. Sí, yo también muy contento de que me hayas invitado, te agradezco a vos y a Dali este espacio. Bueno, acá estamos listos para abrir. Para abrir. Bueno, voy a contar quién sos. Gustavo es facilitador desde la LGC, de talleres, de cursos, y acompaña procesos individuales y también muy interesante, acompaña procesos en las empresas. Por lo que he escuchado en su momento en la radio y a lo bestia, da un salto al vacío. Te escuché muchas veces hablando de generación y consumo, muy rico, que en algún momento te vamos a invitar también para que abras esa parte. Eh, es profesor, es profesional, perdón, en medicina china, su profesión es bioquímico, bueno, es de Córdoba, está paseando por Mendoza. Y ahora lo interesante que hoy nos va a compartir, porque estuvimos charlando un poquito en la previa, porque es mi primera vez con Gustavo, la primera vez que lo veo, que lo conozco, sí lo conozco a través de la radio, de escucharlo mucho. Bueno, y está desarrollando lo que él llama entrenamiento lógico-biológico. Entonces, como es algo que él me decía, no me puedo terminar de definir, porque sería como una cristalización, porque todo el tiempo estoy en proceso de ampliación y de buscar nuevas perspectivas y de investigar. Los que tenemos esta característica de estar estudiando todo el tiempo y de curiosidad y de querer amplificar eso, y me dice, ahora estoy armando este proceso de entrenamiento lógico-biológico que va a estar disponible muy pronto. Así que, ¿qué tal si nos invitás? Primero le vamos a dar el paso para que Dalinda nos abra la frecuencia del día de hoy y ya te venís vos y no te interrumpimos más. Dalinda. Sí, bueno, encantada de estar en este día viernes, 18 de marzo, frecuencia 77, positiva y negativa 288. El gap de hoy es 211. Cuarentena global 3.442. Estamos en el número de cuarentena 89, día de cuarentena 10. Así que bueno, en este ladrillo 4, día 1. Muy bien. Bueno, esto más o menos nos sincroniza con el tiempo y el espacio que estamos compartiendo ahora con Gustavo. Bueno, bienvenido Gustavo y adelante, por favor, para que nos cuentes. Bueno, ahí estamos. Para que comiences cuando vos quieras. Se había ido un poquito internet, parece. Ya Sí, estamos de nuevo. sí. Bien. Bien. Bueno, arrancamos entonces. Sí, cómo no. Bueno, está bueno abrir este tema del entrenamiento lógico-biológico, porque es algo, como decíamos en la previa, LGC, que es lógica global convergente, es un conocimiento, no sé, es un desarrollo de una perspectiva de mucho más amplitud y más alcance que la que el ser humano ha tenido hasta ahora, ¿no? La evolución del ser humano siempre se ha caracterizado por tener cada vez una perspectiva más amplia de lo que está observando, ¿no? La ciencia se avanza
en teoría, en eso, ¿no? Entonces, a un cuerpo humano en el siglo XV se lo trataba, se tenía una perspectiva muy limitada porque solamente se podía explorar lo externo, y si algún médico de esa época osaba robarse un cadáver y abrirlo, era un sacrilegio, que se podía terminar en la hoguera, ¿no? Quemado por sacrílego. Y poco a poco, bueno, se fueron animando. Entonces, bueno, hoy día tenemos una especialización muy fuerte, gracias a la tecnología, de cómo funcionamos fisiológicamente, ¿no? El cuerpo humano. Con respecto a la dimensión del ser, de lo que es un ser humano, o sea, su integralidad, que no es solamente el cuerpo, su conciencia, su mente, también estamos en un proceso de una gran evolución, porque hay una posibilidad de que podamos adquirir una perspectiva mucho más amplia de qué somos y de cómo funcionamos. Pero no solamente en nuestro aspecto material físico, sino en nuestro aspecto energético y en un aspecto que hasta ahora fue solo tocado desde la perspectiva mística, porque no había herramientas para poder asimilar lo que es la lógica de cómo funciona todo esto, ¿no? Y el EGC justamente lo que nos provee es eso, ¿no? Una ciencia negativa, una comprensión de cómo funcionan todas estas distintas escalas de existencia para poder llegar a comprensiones más amplias de por qué suceden las cosas, de cómo nosotros funcionamos en nuestra integralidad particular y global con los otros seres humanos, y sobre todo un recurso muy, muy interesante, muy importante, que es poder empezar a tener la anticipación de lo que ocurre en nuestra vida, ¿no? Es decir, la enfermedad, por ejemplo, yo que vengo del área de la salud, la enfermedad, el síntoma grave y la enfermedad es la parte que es el final de un proceso que no se vio, que no se percibió. Claro, claro. Y que empezó muchísimos años atrás. Entonces, cuando alguien va al médico y dice, tengo un tumor, en realidad, ese tumor no apareció cuando lo tocó un mes antes, 2 meses antes. Normalmente un proceso de ese tipo tiene años de evolución, pero las señales no se ven. No tenemos una perspectiva para poder observarnos las pequeñas señales 10 años atrás para ver qué estaba pasando y qué nos están diciendo esas señales, ¿no? Cómo el cuerpo se comunica a través de los síntomas, porque es el único lenguaje que puede manifestar. Y si uno hace la anamnesis, es decir, hace la historia de cómo fue que la persona llegó a ese síntoma o a esa enfermedad grave, ahí aparecen, y en eso la medicina china me dio mucho entrenamiento en observación, y empezás a detectar todos los pequeños síntomas que fueron apareciendo cada vez más graves hasta esta enfermedad que ya no hay forma de no verla. Claro. ¿No? Es lo que nos avisa, o me ves o me ves. Bueno, y eso es con, digamos, toda la capacitación que yo he tenido en la parte lineal, ¿no? en bioquímica, medicina china, después toda la parte energética con biodescodificación. La lógica del banco convergente para mí fue un proceso de una gran, primero un stop. Yo en el año 2014 dejé de hacer todo lo que conocía. Todo. O sea, pasa eso, cuando uno se encuentra con la lógica es como que en principio pasa eso, ¿no? Uno se queda tan choqueado sí, wow, ¿no? Pero tuve hasta el año 2016, 17 parado. O sea, totalmente, ni siquiera libros. Yo tenía una biblioteca enorme, nada, no podía hacer nada. Y sí, bueno, ir a los eventos y capacitarme y estudiar y empaparme, ¿no? Orgánicamente de lo que es la lógica global convergente. Y poco a poco en el 2017 empezó de vuelta, ¿no? A funcionar la relación, los espacios, y me tomó hasta prácticamente el año pasado poder llegar a una definición de qué es lo que podía brindar, de qué es lo que se podía hacer, ¿no? Y ahí es cuando aparece este concepto de entrenamiento, que no es lo mismo que la terapia. Claro. ¿No? Y a las personas yo les explico, o sea, mira, la terapia es cuando vos vas a un médico, a un chamán, o sea, a alguien, a un terapeuta, a un cura, a un amigo, ¿viste? Como decíamos antes, bueno, alguien que te va a permitir generarte una herramienta externa para solucionar lo que vos no podés solucionar por vos mismo. Claro. Eso es terapia, ¿no? Sí. El entrenamiento es cuando vos vas a un entrenador para que te dé los recursos y te enseñe y te entrene
en el manejo de esos recursos para que vos puedas, en autorreferencia, generar tus propias soluciones, ¿no? Entonces, es un espacio muy diferente el propósito con el que abrimos un espacio terapéutico o el propósito con el cual abrimos un espacio de entrenamiento. Claro, porque ahí Es se muy... está tomando la subjetividad, el individuo con una total autorreferencia y una nueva pregunta que no hubo, por eso pasó seguramente. Entonces, como una guía para que la pregunta aparezca del propio receptor y no una técnica aplicada, ¿no? Claro, Qué interesante. claro. Claro, y fíjate que la subjetividad, que está muy bueno ese término que estás usando, porque todo lo que nosotros podemos expresar de lo particular es subjetivo con respecto a la realidad global, siempre. Claro, Porque siempre. es mi, pero para mí es mi objetividad. Claro. ¿No? Para mí es mi objetividad. Pero tengo que tener ese enlace de conciencia para decir, pero pará, esto que para mí es así es subjetivo con respecto a la interacción con los demás, ¿no? Claro. Pero en una relación terapéutica normalmente entra en pugna la objetividad del terapeuta con la objetividad del paciente, ¿no? Ese lugar de saber, ¿no? El lugar del saber, claro, del supuesto saber inamovible, y es por acá. Y no hay, claro, no hay una claro, de la escucha del otro. Claro, claro. Entonces, no digo que, o sea, yo conozco terapeutas que son excelentes, o sea, personas que tienen un desarrollo personal muy grande y tienen cuidado con no inocular, digamos, al que es paciente, ¿no? En esa relación. Pero en general el modelo es ese. Hay alguien, como decís vos, hay alguien que sabe cómo es la cosa y hay alguien que se rinde y dice, yo no sé cómo es. Decime cómo es, ¿no? Pero justamente ahí entra la mirada, la perspectiva lógica, porque nos olvidamos que son dos objetividades intentando, ¿no?, imponer su propio punto de vista. Interesante. ¿No? Porque la persona que va como paciente ha llegado a ese lugar porque ha vivido toda su vida en esa objetividad. Totalmente. Gustavo, lo que pasa es que no se da cuenta. Claro, no hace la relación entre la conducta que tiene, lo que tiene en su inconsciente y por qué le sucede lo que le sucede. Entonces entra en un punto ciego enorme y dice, a ver, vos que sabes ayudar, vos que dice que, o decir que sabes, bueno, explícame qué me pasa. Claro, y se cae en el mismo circuito, por lo cual le ha entregado el control de su vida a un otro, que es lo que después generó el síntoma. Y está bueno esto de poder, yo pensaba, ¿no? Lo que tiene de diferente la lógica, ¿no?, esta mirada, es que el proceso para que sea realmente efectivo y consciente es orgánico en el receptor primero. Porque yo no puedo transferir un taller, por ejemplo, compartir un taller con algo que no he vivenciado y he experimentado y confío en que funciona esa herramienta, ¿no? Y muchas veces lo vemos también, que yo trabajé muchísimos años en salud mental y a veces uno ve, es distinta la mirada de alguien que te acompaña en un proceso porque ha estado ahí o lo ha biologizado desde algún punto de experiencia y todo, a alguien que lo toma desde una teoría de un libro, ¿no? Esa es la diferencia, me parece, que es grandísima. Sí, sí, sí. Sí, pero ahí queda claro, sí, sí, siempre. Yo me acuerdo una anécdota de una persona que era que era drogadicta. O sea, la habían puesto en un hospital de campaña, no sé si era esto la guerra o lo habían herido, y le habían puesto heroína y morfina para poder calmar, ¿no?, los dolores. Y se había vuelto adicto, ¿no? Y luchaba con esa adicción, ¿no? Era consciente de eso, ¿no? Pero necesitaba todavía la droga. Y de repente se encontró con un montón de chicos que eran adictos y él fue el mejor maestro, porque él ¿entendés? Claro, dice, una persona una vez lo increpó, es una historia, ¿no?, que de una persona que contaba su propia historia. Dice, una persona una vez lo increpó, dice, ¿vos qué vas a enseñar si vos sos adicto? Dice, justamente. ¿Cómo vas a saber? Y dice, es que justamente yo sé lo que el otro está sintiendo. Exactamente, y no viste que los grupos de Alcohólicos Anónimos los lidera
un alcohólico en recuperación, y Claro, está fantástico. claro. Porque si no estuviste ahí, ¿qué me vas a contar? Claro. Eso en un plano lineal, ¿no? Son los planos Claro, lineales en donde está tenemos bien. algunos aspectos un poco más fluidos en cuanto al tema este de cómo solucionar los problemas. Pero el aspecto, la conciencia lógica Exacto. convergente, lo que nos va a permitir es una lectura no de la solución de la enfermedad, que sí va a venir después, sino que lo que nos va a permitir es una conciencia del proceso que está sucediendo. Perfecto. Y eso es lo más importante, De lo el abstracto, proceso. ¿no? Lo abstracto que Claro, funda lo que veo acá, claro. claro, porque en la mayoría de los procesos terapéuticos, hay unos que están, digamos, están muy desarrollados en su plano, en su nivel, pero siguen enfocando mentalmente el resultado. Exactamente. Y lo siguen sosteniendo. Por eso, ¿viste? Tienen que están un mes sin beber y los aplauden, Claro, y le dan una medallita. Entonces, sostienen un resultado claro. desde lo mental, pero no tienen conciencia del proceso que está sucediendo. Tal cual. Una de las consecuencias es que la persona, por ejemplo, tenga una adicción de cualquier tipo. Entonces, la adicción, que es el flagelo moderno, porque no solamente la adicción es la adicción es lo que más se nota, que es el alcohol, la droga, el sexo. De todo. Toda nuestra sociedad es adictiva, tiene un patrón adictivo que es explotado, que es alimentado desde el marketing, desde la educación, Obvio. desde los gobiernos. O sea, la adicción es un patrón de conducta social, no es una enfermedad social como parecería que fuera, ¿no? Entonces, fíjate que ese patrón va acentuando cada vez más y no hay una, entre comillas, cura a ese patrón, porque nunca se hace conciencia de lo que es. Se culpa a la persona porque tiene un defecto, se logra un resultado forzado y después se intenta sostener el resultado. ¿Ves? Entonces, y la verdad, como me decía un amigo mío, dice, para vivir así no vale la pena vivir. Claro. Porque es como una prisión, ¿no? Es a tu mente, Claro, es como una no, tu mente, resistencia permanente entre la puja de querer consumir, es un claro, maligno, es un infierno, digamos. claro. Entonces la mente, en vez de ser alimentada con nuevas lógicas, con nuevas formas de organización, con nuevas preguntas para que extiendan, ¿sí?, su propio límite, es encerrada en un límite cada vez más chiquito, más acotado. Las mismas preguntas que te metieron en el lío son las mismas preguntas que te querés hacer para salir del lío, imposible. Exactamente. Claro. Y como decía Einstein, Eso no lo hay dijo nada más él. loco. Claro, claro. ¿Me entiendes? Entonces, bueno, yo creo que por ahí la herramienta de la LGC, que está en maduración, no es algo que esté terminado, ni mucho menos, recién estamos empezando a poder bloquear, hablar de esto, ¿no? Cuando decimos bloquear en el ámbito del LGC es poder hablar, ¿no? Poder expresarlo. Comunicarlo. Porque ahí en el área de Broca, a nivel neurológico, donde se hace todo el proceso para que un conocimiento, un entendimiento, se haga oralmente expresado, ¿no? Se pueda verbalizar. Pero bueno, recién ahora, digamos, yo creo que estamos empezando a tener un poco de organicidad nosotros para poder volcarlo, ¿no? Para poder decir, bueno, mira, más o menos yo en esta parte estoy apuntando y estoy entendiendo esto y estoy comprendiendo esta situación. Pero es un proceso que vamos todos juntos, no es un proceso de maestro-discípulo como antes o de terapeuta-paciente, es un proceso de entrenador, y el entrenador siempre es un tipo que te acompaña, o una mujer que te acompaña, ¿viste? Que te agarra, que corre con vos, que suda con vos, ¿viste? Que se queda con vos. No es alguien que te dice, porque yo tengo que, ¿no? Y bueno, para mí eso fue un lugar que encontré que me da mucha coherencia, o sea que frente al otro ya no tengo que forzarme a que ver si da resultados, si me dice así, fantástico lo que me dijiste. De hecho, normalmente la persona no está contenta después de una sesión, ¿entendés? Claro, porque es como te pasa un entrenamiento, vos te vas al gimnasio, te mata y no estás contento el otro día, te duele todo. Te duele todo. Y encima no ves los sabés resultados inmediatos, así que te querés morir. Claro, pero sabés para qué lo estás haciendo. Claro, en el proceso, un proceso, claro. Es un proceso. Entonces,
La persona que no se enfoca en el proceso, que no tiene capacidad, no tiene desarrollado un nivel, una escala de conciencia para enfocarse en el proceso, inevitablemente va a fracasar en todo o en muchos de los resultados que Claro, obtenga. ¿Entendés? Y eso, mira, te digo, no solamente está hablando del fracaso lineal. Yo conozco gente que tiene muchísimo éxito claro. a nivel de dinero, profesional, y no son personas que puedan disfrutar más allá de los placeres mundanos, Sí, pero internamente son personas que en muchos casos están atormentadas, claro. ¿no? Porque la vida no les dio, porque dieron demasiado, porque los traicionaron, por lo que sea, ¿no? Entonces vos ahí te ves que dentro de ese éxito lineal muchas veces se verifica un fracaso existencial, ¿no? Interno, Mirá vos, qué fuerte ¿no? eso, ¿no? Y vos decís, ¿por qué? ¿No? ¿Por qué esta persona que tiene todo pero vos lo hablás y tiene una amargura muchas veces, ¿no? Claro. Tiene una enfermedad, ¿no? Mucha gente de estas, tiene enfermedades de tipo vitiligo, ¿viste? Enfermedades que tienen que ver con la Ah, expresión mira. del contacto con el mundo, ¿no? Psoriasis eh, o Ah, esclerosis, ¿viste? Que son personas que se quedan muy en su lugar. qué bárbaro. Este, bueno, todo eso tiene que ver con una mirada nueva. Fíjate vos decís alguien que es exitoso. Y sí, desde lo lineal, lo mundano, de los patrones, las marcas que nosotros nos enseñan la Claro. educación social, eso es el éxito. Pero cuando vos te vas a buscar la integralidad de ese éxito en lo existencial, en la esencia de la persona, en lo que la persona manifiesta profundamente, No está. tiene más un gustito amargo a Claro, fracaso que a éxito, ¿no? claro. Y estaba pensando este entrenamiento lógico, biológico. Seguramente ahí hay como una posibilidad de que el consultante pueda tener otra mirada lógica de lo que vio hasta ahora, ¿no? Y poder entender un proceso, no desde vos como terapeuta, desde lo conductual, desde la directiva, sino desde la conciencia para instalar una nueva pregunta, como decíamos antes, empezar a ver la situación desde otro, como dice Dalinda, que me encantó, desde otro espacio aéreo, como si fuera un dron. Ella dice, poder ser un dron y mapearme, satelitarme, como dice Alejandra, y ver que desde este lugar tengo esta perspectiva, la computadora y la cámara, pero si yo me pongo desde allá, puedo tomar otras. Bueno, eso es re importante, calculo que es lo que pasa también, y también pasa en tu entrenamiento. Sí, Una básicamente invitación a otra mirada. es el desarrollar primero los recursos para poder tener otra mirada. Claro, ah, mira, Porque, porque una cosa es que yo pueda entender lo que leo o lo que alguien me dice, ¿no? Por ejemplo, con el sateliteo, y otra cosa es poder practicar el sateliteo, claro, que la persona lo ¿no? pueda autogestar. Claro, hay una Claro. diferencia. Entonces normalmente todo lo que nos entra intelectualmente, en primer punto lo vamos a proyectar, Claro, ¿no? O sí. teniendo como base lo que ya conocemos, ¿no? Claro, Entonces, si yo te digo éxito, y vos lo vas a definir de una manera el éxito, ¿no? Y si yo te digo, yo comprendo la palabra éxito, ¿no? Que fíjate, éxito, si lo traducimos o lo sí, spanglishamos, es exit, que es salida, sí. a la O, ¿no? A una nueva posibilidad, digamos. Claro. Claro, Entonces, el éxito normalmente real es el que te permite alcanzar un estado de conciencia en donde vos llegás a una frontera, la asumís el desafío de cruzarla y haces una reingeniería, una recreación de tus propios circuitos para generar una nueva claro. experiencia. Te invita a moverte. Te invito a moverte, a romper Claro, fronteras. Ahora, el éxito, si vos lo ves desde el punto de vista lineal, tiene dentro de su dinámica el fracaso. exactamente. Porque cuando vos llegas a la frontera, vas a empezar a fracasar. Claro, ¿Ves? qué Y bárbaro. a mucha gente le pasa eso, que sostiene el éxito a toda costa y el que paga el costo es la biología.
Ah, qué interesante eso. No se me hubiera ocurrido Entonces, esas nunca. personas o sea, se van a morir de un infarto, de un cáncer, de una ACV. ¿Por Ah, qué? Porque la biología está pagando el costo de sostener algo que ya no tiene crédito. nunca lo había pensado desde ese lugar. Qué fuerte, ¿no? ¿Ves? Uh, Entonces, la perspectiva lógica, a vos lo que te permite es generar un punto de conciencia, que ya vamos a ampliar lo que significa eso, para vos podés comprender las dinámicas de la vida, sin morirte en el proceso, claro. necesariamente, Preferentemente. Claro, preferentemente. claro. ¿Viste? Estamos lejos, pero está bueno enunciarlo, ¿no? Empezar a enunciar que hay una Claro. posibilidad de no morirte en el proceso de regeneración de la vida, ¿no? De la existencia. Entonces, el punto de conciencia, que es lo primero que yo, el primer punto que abrimos con las personas, tiene que ver con dar una herramienta que sea práctica, que sea didáctica y que le sea amena a la mente de la persona, porque es el gran, ¿no? Es la gran Claro. frontera. Y que se aburre. Claro, que enseguida Claro. se aburre la mente. Sí, sí, o sea, uy, qué bueno, y después a las 2 horas Ya no está. existe nada, ¿no? Entonces, este concepto de un punto de conciencia lógica tiene que ver con un eje, es como un eje desde el plano en el cual yo estoy, el plano más bajo en el cual yo estoy parado, y es un eje en el cual mi conciencia se va desplazando cada vez en una, digamos, una perspectiva más alta y más amplia, ¿no? Eso es muy fácil de comprender, o sea, si yo estoy en el primer piso, tengo una capacidad de poder observar hasta cierta distancia, pero si estoy en la terraza del edificio, tengo mucho más capacidad Claro. para ver, ¿no? Bueno, la máxima expresión tecnológica de eso es el GPS, Qué el va. aparatito que usamos en el auto, Claro. ¿ves? El GPS, ¿por qué? Yo estoy aquí en Mendoza y quiero ir a Salta, y el GPS me va a decir, mira, podés ir por acá, por allá, por allá, y no solamente me va a dar todas las alternativas posibles, sino que a su vez me va a decir cuál es el futuro de cada una de esas posibilidades. Y bien ¿Se online, entiende porque eso? viste, cuando pones el GPS te dice, agarre por acá Rioja, agarre Claro, Avenida Rivadavia, un momentito, hay un desvío porque están haciendo arreglos, le conviene agarrar. Bien online. bien Bien. online. O sea, fíjate, Ah, ya lo tenemos eso expresado tecnológicamente afuera. ¿Ves? El ¿cómo GPS me va a incorporar dar esa tecnología, ¿no? Que es una conciencia. tenemos que aprender, viendo cómo trabaja esa tecnología externa, que es fácil de observar, es fácil de aprender, para poder integrar el entrenamiento para utilizar esa tecnología que ya está presente en nuestra biología. Nosotros tenemos un GPS biológico, orgánico. Sí, sí, sí. Está demostrado, hay un grupo de científicos que lo demostraron a eso, esa capacidad de geolocalización con midiendo distintos grupos humanos, y uno de los grupos humanos que se midió fueron los taxistas de Londres. Los Ah, mira. taxistas de Londres tienen que tener, vos para rendir el carnet, ¿no? Te toma muchos años porque tenés que saber de memoria absolutamente todos los lugares de Londres y calcular más o menos cuánto te lleva cada tiempo. A ellos le toman los exámenes así. Mirá Tenés que ir vos. a tal lado, vos tenés que discernir en el mapa de tu cabeza, El de tu camino, GPS, el arancel, todo, la tiempo, distancia, el todo. tiempo, todo. Qué fantástico. Cuando le miden la parte, que no me quiero equivocar, pero creo que era, no importa, en una parte del cerebro, no Sí. viene al caso cuál, se dan cuenta que esa parte, que es el geolocalizador biológico humano, está más agrandado, está hipertrofiado en el caso de los taxistas. Porque lo han entrenado. Claro. Qué bárbaro, ¿no? Bueno, nos deja ese espacio para ir Justo aceptando se me todo rompió el esto. pulgar. ¿Te das Digo que se cuenta? había cortado, perdón, Gustavo, se había cortado y digo, nos das un espacio para asimilar todo esto. Es maravilloso lo que decís. Bien. ¿Cómo, Sí. cómo, cómo esto que aparece en lo lineal y lo leen, a lo mejor los taxistas de Londres lo leen como un obstáculo, ay, che, tantos años para sacar este Sí. carnet, desde otra lógica, tomando esto,
nos está mostrando cómo la biología se implica en la realidad. Y Claro. hay un movimiento, hay un encendido diferente. Qué bárbaro, qué conexión, ¿no? Sí, 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 sí. Y eso es lo que yo le explico a las personas en la primera sesión de entrenamiento, les transfiero este recurso, ¿no? Bárbaro. Explicándole esto, que vos mismo tenés un satélite, sateliteo, hablábamos recién, un punto de sateliteo, donde te podés observar que está en una frecuencia, en el caso del satélite está en una distancia lineal, ¿no? Y en distinta escala, porque nosotros estamos en la superficie de la Tierra y el satélite está en el límite de la atmósfera o más allá. En el caso del punto de conciencia lógica de un ser humano, está en un punto que está en otra frecuencia, que está en otra Claro. escala, ¿ves? Y eso las personas ahora cada vez lo tienen más integrado. O sea, antes era muy difícil explicar esto, ahora hay mucho más receptividad. Entonces vos cuando vos sabiendo que ese punto, en esa escala de una frecuencia mucho Más mayor veloz. que nosotros, más veloz, Claro. podés conectarte con la tecnología Wi-Fi, Qué bárbaro. Con nuestra porque propia es como si antena. tengo una antena y tengo una tecnología Wi-Fi. Entonces la persona va integrando conceptos que son para mí vitales para poder eh, practicar, para poder empezar a palpar esto que significa la LGC, pero con una explicación que le sea de alguna manera amigable, ¿viste? Que la pueda incorporar en su cotidianidad. Entonces la persona a la noche hace lo que se hace, le llamamos el proceso de derivación, ¿no? De sentarnos, asumir que estamos en el presente y conectar, ¿no? Yo le digo a la persona, vos conectate con la Tierra y después prende el Wi-Fi y conectate con tu GPS orgánico, ¿no? Con Me tu propio encanta lo GPS. gráfico, ¿viste? Porque la gente así se conecta y dice, ay, estoy acá, prendo el GPS, me conecto. Y está haciendo un Sí. enlace grandísimo, Enorme, pero desde enorme. lo práctico, cotidiano, Sí, y eso lo puede entender todo el mundo. todo. Qué maravilloso. Y después la persona cuando hace la evolución, vos te das cuenta que le están pasando cosas, ¿no? Que lo está integrando, que le fue sencillo integrarlo, ¿no? Por supuesto que esto es merced a todo el trabajo que montones de personas, Obvio, primero Alejandra Casado, por supuesto, obvio. durante 8 años se hizo, ¿no? Ah, Picando piedra. Picando piedra, ¿no? claro, claro. Picando piedra. Pero Y bueno, todos ahora nosotros tenemos eso. escuchando y no entendiendo a veces nada, Nada, pero había una nada. resonancia que a lo mejor había en YouTube Sí, alguien que lo explicaba bien lineal y todo, y a mí no me resonaba lo lineal. Y digo, ¿cómo puedo sí. estar escuchando 7 veces un evento que no entiendo, pero me atrae? Hasta que después de a gotitas, despacito, por eso digo, no nos juzguemos, tengámonos paciencia, puedo hasta acá, no pasa nada. Tranquilos, Claro, tranquilos, lleva tiempo. claro, claro. Sí, sí, no, genial. Eso, yo veo que ahora hay mucho más receptividad en las personas, ¿no? Para hablar de estos términos. Hay mucho más, Sí, hay más está más. conciencia, ¿no? Hay mayor alcance, ¿no? Entonces se hace de una manera un poco más fluida, ¿no? Esta transmisión de los recursos, que es muy incipiente. Seguramente esto de acá a un año va a cambiar un Claro, montón, ¿no? Porque claro. porque también esta propuesta de, viste, en todas las técnicas en las que yo me formé, inevitablemente eh, vos tenés una técnica A ver. para que justo te una llamada. Quedaste, vos tenés una técnica. Y vos tenés que darla así. Inclusive Claro, te observan, te vigilan si la estás dando como era la técnica, ¿no? claro. En los colegios, viste, de ética, psicólogos, médicos, que sé, kinesiólogos. Los psicólogos en un Sí, momento, sí. por ejemplo, no sé ahora, pero hace unos años, o hasta hace unos años, no podían utilizar flores de Bach, las flores, viste, el elixir floral, Sí, sí. que en su momento fue un boom, viste, que no era un medicamento, era algo, Claro, era muchos decían algo. que no era nada, pero aún así el Colegio de Psicólogos en Córdoba decía no se puede, los psicólogos están penados de administrar flores de Bach. No, porque Aun lo cuando la tomaba como, OMS, como si estuvieran dando una medicación de exactamente, farmacia, de sí, 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 farmacéutica. sí. Entonces siempre, fíjate vos que es necesario hacer
un cierre, digamos, sobre algo que se va a desarrollar, porque si no tiene, a mí, pues lo que me pasó muchos años que no tenía fronteras, entonces era Claro. pero también ese cierre tiene que ser un cierre funcional, ¿no? No estructural, porque si vos lo haces estructural, te quedás ahí y toda la disciplina que nosotros conocemos, que tienen 100 años de fundada, no han variado prácticamente nada, ¿no? Y dan cada vez menos soluciones a las personas. Y son cada vez más caras, ¿no? Y eso te está hablando solamente en salud, en tecnología, en energía. Fíjate lo que pasa en Europa ahora. No es solamente por la guerra, sino que es por una cuestión estructural mal diseñada, donde la energía, ¿no? El abastecimiento energético para poder vivir aumentó 10 veces. Se multiplicó por 10 en un mes. Claro, claro. Y vos decís, ¿cómo puede pasar eso? ¿No? Y no es por la guerra, ya han explicado que no es por la guerra. La guerra es un causal más, pero no es por la guerra, es por una cuestión estructural, ¿no? ¿Por qué? Porque justamente lo que nos pasa a los humanos tiene que ver con eso. Nos enfermamos y nos terminamos muriendo en agonía, ¿entendés? Que muchas veces duran años, son procesos crónicos de años, ¿no? Porque justamente no tenemos ni idea cómo funciona el abastecimiento energético de nuestro cuerpo, cómo funciona la relación, ¿entendés? Y cómo se organiza todo eso, toda esa ingeniería fabulosa desde una conciencia lógica. ¿Ves? Qué interesante, Gustavo. Perdón, seguimos. Dale, pregunta. No, te iba a preguntar, este entrenamiento lógico-biológico, ¿el formato va a ser individual? ¿Vas a dar algún taller grupal? ¿Alguna charla informativa antes de lanzar todo esto? Porque así lo... Por ahora estoy practicándolo a nivel particular. Individual, particular. Y algunos talleres sí que lo vamos dando, pero los talleres son más que tienen que ver con el formato del EGC, digamos, con cuestiones más específicas, más técnicas, ¿no? De frecuencia, de todo ese tema, ¿no? Y si la gente te quiere ubicar para hacer este proceso particular o para tus talleres y ¿dónde te encuentras? ¿Estás en las redes? No, por ahora estoy bastante dormido. Bueno. Todo eso, sí, yo siempre tenía un perfil muy bajo, no he hecho nunca publicidad, nunca me hizo falta, ¿viste? Con el boca a boca era suficiente, pero honestamente ahora ahora sí, digamos, estoy por hacer un Instagram y no sé, posiblemente a lo mejor seguir por esta vía también está bueno, ¿viste? Para poder abrir más. Por supuesto, estás invitado porque esto es re interesante lo que acabamos de compartir, te agradezco profundamente. Gracias, Dalinda, a vos por ser el enlace lógico, Dalinda, y qué lindo, y qué bueno, pero bueno, algún dato, bueno, si la gente le gusta, quiere participar, puede dejar en los comentarios y vos nos autorizás cuando abran las redes a poder contestar por ahí tus redes o un celular para que te hagan consulta particular, porque esto se tiene que abrir y muchos que van a estar recontra interesados en hacer este proceso seguramente. Me encanta para cuando des talleres, sobre todo también, ¿no? Para que yo quiero participar, obvio. Ahí vamos con Dalinda. Y bueno, así que qué bueno, Gustavo, que estés con nosotros. ¿Querés compartir algo más de todo esto que estabas compartiendo? No, lo que pasa es que a mí si me das cuerda no paro más, ¿viste? Bueno. Que hay mucho para, como dice la Dali, no, la Dali me decía, porque vos tenés mucho para hablar, y digo, sí, bueno, y es cierto, ¿viste? No me pongo a hablar, sale. Bueno, pero eso no, nos vamos a comprometer para hacer otro encuentro, obvio. Sí, lo único como reflexión final es... Sí. En mi caso, yo vengo por supuesto, del área de salud y el tema de la biología, pero para mí, en mi caso, estoy enfocado en fundar o en generar espacios de conciencia de la lógica de la biología. O sea, lógica quiere decir cómo es que algo está organizado. Eso es lógica, ¿no? Es darle una organización o darme cuenta, si la conciencia lógica es darme cuenta de cómo es que algo está organizado y cómo funciona. Eso me da anticipación. Nosotros los seres humanos no tenemos lógica para hacer ese paso, ¿no? Y bueno, yo estoy enfocado en eso, ¿no? Generar espacios que se irán desarrollando, se irán mutando también seguramente, pero para darle en un lenguaje llano, en compresiones que sean fluidas, que conecten esta escala de altísima abstracción
muy profunda, pero que generan pequeños movimientos acá, generan grandes cambios acá abajo. Exacto. ¿Bien? Y si lo hacemos con prevención, si esto lo tomamos no como algo que voy porque tengo el cáncer, ¿no? Claro. Sino que voy porque comprendo que me tengo que hacer cargo, como tengo que dejar de ser un usuario bobo de esta maravilla tecnológica. Claro. Tengo que empezar a desarrollar la conciencia del propietario de esto, ¿no? Del propietario no porque yo lo fabriqué, sino porque yo lo estoy usando, porque me lo han transferido para que yo lo use. Como decís vos, Gustavo, no quedarme en el modo consumo, 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 porque se me acaba en un momento y me fui. Sí. Ya que está esta posibilidad, poder hacerse una nueva pregunta, indagar otras áreas que no hemos visto, porque los que tenemos una edad, esto no lo pudimos transitar. Había otro paradigma y fuimos igual buscando por donde estuvimos todos, ¿no? En lo espiritual, y porque había algo que nos movía la búsqueda. Pero ahora que está todo esto, hay que portarlo, asumirlo, ponerse a verlo, ¿no? Al que le resuene. Y todo es histórico de lo vivido, ¿no? Porque tenemos mucho vivido y ese histórico que hay es lo que nos hace el ancla, ¿no? Como decían antes, todo esto nos sirve de referencia para poder impartir al otro porque yo lo viví. Y ahora lo puedo ver desde esta parte de hacerlo orgánico a través de las nociones espaciotemporales, ¿no? Fundamental, claro. Estas herramientas maravillosas que propone la lógica global convergente, a través de esas estructuras espaciotemporales que ya podemos ir viendo. Entonces es muy grande y ya no quedamos en ese circuito de nacer, vivir, ir al colegio, jubilarse y morirse. Es un circuito que ya lo podemos ver desde otra altura psíquica. Pero bueno, es muy de a poco, pero está muy lindo que lo podamos compartir a partir de la biología, a partir de este nuevo entrenamiento que me surge, que tiene un poquito de todo, ¿no? Es como que abrir espacio en un tiempo para abrir el tema de la biología es impresionante, así que muy lindo. Gustavo, como siempre, excelente lo tuyo. Y bueno, como siempre, a Estela le digo gracias por permitirme estar en estos espacios y compartir con ustedes. Y les dejo una, quiero dejar una última, sí, creo que sea la última. No. Pero hay algo que tiene que ver con esto que abrió Dali, las nociones de espacio temporales, que no tenemos conciencia, porque fíjense que el cuerpo humano tiene 3.000 billones, más o menos, hay muchas, pero 3.000 billones es un número muy grande, de células individuales que funcionan con una conciencia, ¿no?, particular, enlazada a conciencias más grandes, ¿no? Es decir, cada célula del hígado funciona por sí misma, pero dentro del funcionamiento particular funciona en un concierto, en una coherencia con una conciencia para que sean todas y formen el hígado. Y a su vez cada órgano está funcionando dentro de una conciencia más grande para que formen el organismo, la conciencia del organismo, ¿no?, de un organismo humano, por ejemplo, o un animal. Bueno, nosotros también tenemos una conciencia de especie a la cual no ascribimos, o sea, no suscribimos. Claro. Es como que la especie para la cuestión animal. También tenemos, esa especie está dentro, funcionando como una célula dentro de la conciencia de la Tierra. Y la Tierra, como planeta, está funcionando dentro de la conciencia del Sol. Y eso es una realidad técnica. Eso no es místico, no es nada, o sea, es técnico. Los científicos cuánticos ya lo están descubriendo esto y lo están comprobando. Bueno, eso también se vierte, o sea, es nuestra tarea para los que estamos trabajando en esto, despertar esos puntos de perspectiva en las personas con las que hablamos, con las que compartimos, ¿no? Porque ahí es donde está el punto de sostén para la especie humana y ahí es donde yo sigo perteneciendo, sigo existiendo, ¿no? Porque la especie humana tiene un destino, tiene un futuro, ¿no? Si no, bueno, pasa lo que pasa. Ay, Gustavo, muy fuerte todo. Gracias. Maravilloso. No, por mí podemos seguir grabando hasta. Es todo muy, muy rico, muy interesante. Seguramente a la gente le va a encantar. Después nos ponen los comentarios.
Podemos Bueno, hacer el enlace si hacen preguntas y poder, o tomar el celular si hay alguien interesado en este proceso y pasártelo. Bueno, siempre serás bienvenido. Muchísimas gracias, un estaremos al aporte habla. muy fluido, muy lindo, muy natural y muy común para que todos podamos, esa información tan grandiosa, que tenés un lenguaje tan cotidiano, que nos vino bárbaro. Y por supuesto, la linda de mi corazón, yo le digo así porque es tan generosa y abre tanto y comparte, y me está conectando con un montón de gente de Lógica que yo no conozco, y están aceptando las entrevistas, y la idea es que se abre y que las personas que todavía no han llegado, o que resuenen, o que, no sé, o que estén en los primeros pasos, o no, gente que está hace años, pueda compartir, refrescar los conocimientos, ampliar, actualizar. Para eso es este canal. Así que bueno, Gustavo, muchas, muchas, muchas gracias. Gracias, Gracias a Dalila. usted. Gracias a vos, Gracias. Estela, y gracias a Ali. Gracias. Nos vemos Gracias, Que Gustavo. pronto, pasen bien. Gracias, ¿eh? Estela. Nos vemos pronto en otro encuentro. Nos vemos Muchas pronto. gracias. Seguramente sí. Gracias. Bien. Chao.